Todo transcurre con una normalidad muy normal, incluso alegre, hasta que se va la luz. Esta fórmula cliché en las películas de terror también sucede en la vida real, cuando un día amanecemos sin electricidad y nos damos cuenta de que no podemos hacernos un café para despertar bien, ni prender la compu, no hay internet y la comida del refrigerador, la nevera, dicen en algunos países, comienza a echarse a perder. Basta recordar los apagones que paralizaron algunas ciudades europeas a principios de 2025. Bueno, hasta ahora hay poca información. Lo que sí sabemos es que en algunos puntos del país está habiendo problemas en el suministro eléctrico. Se han producido algunos apagones, de hecho aquí. Por otro lado, en algunas regiones del mundo, la falta de energía eléctrica es un indicador de desigualdad que no se expresa con la estridencia del terror cinematográfico, ni con la nota internacional, sino que ocurre de forma silenciosa, persistente, más bien invisible. En Latinoamérica hay un fenómeno que se llama pobreza energética silenciosa. Necesitamos, primero que todo, cocción de alimentos. Necesitamos poder acceder a lo más mínimo, que es la alimentación, a conservar nuestros alimentos, a tener una temperatura saludable. Nosotras, las personas, tenemos una salud dentro de un rango muy específico de temperaturas. Pobreza energética silenciosa es cuando los hogares deciden priorizar otros gastos por sobre el gasto en energía. O sea, no comprar combustibles, no tener artefactos de calefacción, porque se prioriza tener otros gastos como alimentación y así. Lo invisible es el escondite perfecto. Hoy, en Emisor Cero, hablaremos del acceso a la energía en las edificaciones sostenibles con enfoque en derechos humanos y equidad. En esta ocasión, Proyecto Cela invitó a la Red de Pobreza Energética de Chile para que ayudara a fortalecer la red de mujeres de Cela. La Red de Pobreza Energética, conocida como Red P, es una organización con una trayectoria reconocida por su trabajo de articulación entre investigadores, universidades, gobiernos, empresas privadas y sociedad civil, que busca abordar la pobreza energética desde una perspectiva integral y colaborativa. Y para contar esta historia, escucharemos a voces expertas de Proyecto Cela y de la Red P. Emisor Cero. Latinoamérica Sustentable. El podcast de Proyecto Cela. ¿Cómo distribuimos el tiempo al interior de nuestros hogares? Aunque no parezca, eso está definido por la temperatura y el acceso a la energía. Sebastián Orellana, sociólogo y experto en energía, medio ambiente y cambio climático, es integrante de la Red de Pobreza Energética y trabaja por el derecho de las personas a la energía de calidad. Lo que a mí me ha tocado ver en muchos lugares, también en Chile, son personas que no calefaccionan y que, por ejemplo, se van a acostar más temprano. Entonces eso también modifica mucho cómo es el uso del tiempo al interior de los hogares. En el fondo, la calidad de vida de las personas, el bienestar, la dignidad de las personas está sujeto a poder tener un acceso a distintos servicios energéticos, pero que no basta con el acceso, sino que tienen que ser de calidad, que no pongan en riesgo nuestra salud y que nos otorguen todo lo que necesitamos para una vida digna, un bienestar en el día a día. Paz Araya, también voluntaria de la Red P, es investigadora académica con compromiso social y comunitario, coautora del libro Guardianas del Calor, que les recomendamos leer. Pueden encontrar la liga en la descripción del episodio. En otros tiempos, las sociedades funcionaban sin electricidad y, por supuesto, sin internet ni telefonía. Y no sabemos si en algún futuro la vida vuelva a ser así. Aunque nuestras necesidades humanas y las de los animales y plantas que nos acompañan siguen siendo las mismas de siempre, hidratarnos, alimentarnos, comunicarnos y resguardarnos de las temperaturas extremas, hoy necesitamos tener acceso a otras fuentes de energía para poder cocinar, conservar los alimentos, vivir en un clima promedio, tener acceso a un trabajo y funcionar en sociedad. Y en eso está el derecho, por ejemplo, a la información, a la comunicación. Hoy en día esas cosas son muy relevantes para poder encontrar trabajo, para educarnos, para poder desarrollarnos como humanos. El cambio climático no es solo un desafío ambiental, sino un fenómeno que profundiza las desigualdades sociales, económicas y energéticas, ya que las comunidades más vulnerables carecen de los recursos necesarios para adaptarse a las alteraciones del clima y dependen directamente de las actividades como la agricultura o la pesca.
cuyos entornos se ven amenazados por sequías, inundaciones y la contaminación del agua. Lo mismo sucede con las viviendas. Las más vulnerables son las que más padecen los estragos del cambio climático. Aquí, Montserrat Bobadilla, codirectora de Proyecto CELA. Las viviendas de menores recursos están un 40% más expuestas a sufrir de olas de calor con respecto a viviendas de más ingresos. El 40% es una estadística que subraya la urgencia de diseñar e implementar soluciones de eficiencia y confort, particularmente en las viviendas de mayor precariedad. El hacerlo de una manera en que efectivamente se pueda resolver un confort térmico, ¿cierto? Y estar dentro de ciertos parámetros que son, por un lado, confortables, por otro lado, saludables, y no traspasar esos límites saludables o riesgosos. Y por otro lado, contar con edificaciones que se puedan mantener y puedan ser operables efectivamente. Porque si desarrollamos soluciones que no son pagables o costeables por los usuarios, esto finalmente se traduce en una bola de nieve que va incrementando el tema de pobreza energética. Lo que tratamos de visibilizar es que la energía y la vivienda tienen una relación muy directa con el desempeño en distintas áreas. El que cuando los niños llegan a la casa tengan un espacio caliente o frío, en el caso de lugares con climas cálidos, donde poder estudiar, hasta las personas que ahora cada vez más teletrabajan también para tener un espacio en el que puedan desempeñarse bien en términos laborales. Entonces tiene relación con muchas cosas y también muy directamente con salud, por ejemplo. O sea, una vivienda fría más propensa también a tener más humedad y eso tiene también efectos sobre la salud en el largo plazo. Y hemos visto también que las condiciones de la vivienda pueden afectar también la diversidad microbacterial que hay en ella y eso también puede tener relación con distintas alergias y así. En realidad es un tema que cuando uno se va metiendo y va como conociendo más, se da cuenta de que en realidad es súper holístico en realidad y por lo mismo también necesita, a la hora de enfrentarlo, de un enfoque muy integral. Y por eso muchas veces también de parte de la institucionalidad y del Estado cuesta mucho hacer programas que logren abordar el tema de la pobreza energética, integrando todo esto que desde la investigación nos hemos dado cuenta que tiene que ver con pobreza energética. Y ahí el Ministerio de Energía, por ejemplo, tiene ciertas limitaciones y a veces le cuesta también dialogar con otros ministerios como el Ministerio de Salud y todo eso para hacer programas que al final aborden el tema del confort y de cómo la energía y la vivienda inciden al final en la calidad de vida de manera general. Nuestra casa y nuestro trabajo, que muchas veces es como un segundo hogar, deberían ser edificaciones seguras en todos los sentidos. Sin embargo, cuando la temperatura es inadecuada, la ventilación resulta deficiente o se generan gases y vapores contaminantes en el interior, las personas pueden poner en riesgo su salud y experimentar resfriados, migrañas, deshidratación, náuseas o mareos. De ahí la importancia de lo que llamamos confort, una condición estrechamente ligada a la salud y al bienestar cotidiano. Y no solo de las personas, ojo, que también nuestras casas están habitadas por animales, por plantas, cuyo bienestar también nos puede interesar, ¿cierto? Hasta este punto hay que hacer una aclaración. El término confort térmico ha sido puesto en tela de juicio por diversas voces críticas. ¿Por qué ha sido criticado el confort térmico? Justamente porque invisibiliza diversidades y dinámicas de las formas en que habitamos. De hecho, una de las grandes críticas que le hace la autora Michelle Murphy dice el confort térmico se definió en base a mediciones de un hombre blanco quieto en una caja. Y los niños morenos que corren todo el día entrando y saliendo de casa, y el perro que persigue su pelota, y la persona que cocina, ¿dónde quedan en esta definición? Lo cual invisibiliza diversidades étnicas, diversidades de género. Y además, la gran crítica es una crítica desde intereses también corporativos, porque el confort térmico ha sido definido por empresas que se dedicaron a la venta de aire acondicionado, de equipos de aire acondicionado. Con Carrier, usted obtiene un excelente equipo de aire acondicionado y lo que ninguna otra marca puede darle, la mejor organización de expertos. Con lo cual también tenían sus propios intereses de establecer cierto estándar. Esto me hace recordar la época en que los estudios sobre el impacto del alcohol o el tabaco en el cuerpo humano eran financiados por las marcas de etílicos y las tabacaleras. Y entonces, el resultado científico era que una copita al día, un cigarrito diario, incluso en el avión o en el hospital, eran benéficos para la salud. Obviamente, hoy ha quedado claro que no es así. In a repeated national survey, doctors in all branches of medicine
Doctors in all parts of the country were asked, "What cigarette do you smoke, doctor?" Once again, the brand named most was... En respuesta a la definición blanca, heteronormada e inmóvil de confort térmico, surgió la noción de confort adaptativo. Montserrat Bobadilla habla de esto en relación con la red de mujeres de Proyecto CELA. No dejamos fuera a mujeres, pero tampoco a otras poblaciones vulnerables, como los adultos mayores, también los niños. En el fondo, las soluciones que tenemos que pensar son soluciones que efectivamente sean asequibles y manejables de la manera más fácil posible por todo este tipo de usuarios. Para quienes aún niegan que vivimos bajo estructuras patriarcales, basta observar que no hemos alcanzado la equidad de género en las labores de cuidado, con argumentos enmohecidos que le atribuyen a las mujeres supuestos dones o instintos y que durante siglos han alimentado un imaginario profundamente desigual. Hay dos líneas principales con las que podemos notar brechas de género. Una está en el rol de mujeres. En las estructuras patriarcales son mujeres quienes están a cargo de las labores domésticas no remuneradas y por lo tanto son ellas quienes sufren gran parte de la carga, tanto de la gestión de los recursos de la vivienda como de los efectos de la salud, por ser quienes están más tiempo dentro de la vivienda. Si una mujer en situación vulnerable es la que está a cargo de la limpieza de una casa, del cuidado de las infancias o de personas ancianas o enfermas, y la casa es fría, por ejemplo, probablemente esta mujer use leña para mejorar la temperatura del hogar. Y pensará no solo en la temperatura que su cuerpo percibe, sino en el cuerpo de aquellos que cuida. Bien, eso tiene efectos en cuanto a estrés, a salud mental, salud emocional, por lo tanto hay efectos visibles en la salud física, mental, emocional de las mujeres. De quien está más expuesto, que tiene que soportar más los riesgos o impactos al calor extremo, por ejemplo, o a frío extremo o cualquier condición que ahora está incrementando por temas de cambio climático, son en muchos casos las mujeres. Ellas son las que pasan gran parte del día ahí. Y por otro lado, muchas veces por falta de tiempo, por estos roles que mencionaba Paz, las mujeres han quedado un poco relegadas en este fortalecimiento de cómo resolver dichos conflictos en su propia vivienda o cómo ir a fortalecerse y participar de una construcción. Hay un tema ahí, una brecha importante todavía. América Latina tiene altos niveles de desigualdad, lo que para algunos puede parecer un costo alto pero asumible. Para otros muchos, se traduce en la imposibilidad de acceder a servicios básicos, ya sea por su precio o porque programas, como los de reducción de tarifas energéticas, no llegan a territorios aislados ni a las poblaciones más vulnerables. Tenemos, o por lo menos en Chile y en muchos países de Latinoamérica, un precio súper alto de la energía y distintos proyectos o distintos esfuerzos que se hacen de manera general y sobre todo desde ciertos territorios que son los más afectados por el desarrollo de ciertos proyectos, que muchas veces no llegan a la población porque los beneficios que tenemos como un menor precio de la energía y así no se priorizan a nivel de la población. El proyecto de fortalecimiento de capacidades para la eficiencia energética, CELA, inició en el año 2020, actuando en regiones cálidas de 4 países latinoamericanos, Colombia, Ecuador, México y Perú, con la intención de reducir las emisiones de CO2 en el sector de la construcción y mejorar el confort térmico y la calidad de vida de las personas que habitan los edificios, especialmente de las poblaciones más vulnerables. La líder de la red de mujeres de CELA, María Ángel Mesa Romero, colaboradora de la Fundación Futuro Latinoamericano, creó, con el apoyo de colegas como Valentina Chiriboga y Margarita Cabascango, la guía de transversalización del enfoque de género e inclusión social para el proyecto CELA. La respuesta en el proyecto CELA pues siempre es de apertura, de bienvenida, de interés, de curiosidad, así que más bien fue una responsabilidad y un honor poder proponer. Y la propuesta consistió en tratar de apoyar cosas que ya existen, no inventarnos el agua tibia ni nuevos proyectos, sino tratar de incrementar los impactos de procesos que están ya ocurriendo en la región de América Latina y el Caribe. Esta guía establece cómo incorporar en todas las actividades de cada proyecto una perspectiva de género e inclusión social. Es decir, considera las diversidades culturales, identitarias, de edad, sociales, económicas, étnicas, lingüísticas y las diferentes capacidades de aprendizaje. La idea o el objetivo, mi sueño, es que
Las iniciativas que vinculen género, inclusión social, construcción sostenible o energía sostenible para la construcción, para las edificaciones, que les apoyemos a que se puedan implementar. Con ese sueño presente, lo que estamos tratando es de identificar aquellos proyectos a los que podamos apoyar a cumplirlo. Los retos parecen muchos, y verdaderamente lo son, pero hay que reconocer los avances que, ojo, no han sido aportaciones únicamente de las y los expertos. Personas que cuidan de su hogar y de otros seres humanos, animales o plantas que viven en condiciones de vulnerabilidad, históricamente han encontrado formas de resolver los problemas que surgen en sus viviendas. El control de altas o bajas temperaturas, el confort adaptativo, el hábitus, digamos. Muchas de esas soluciones están al nivel de las que diseña un profesional. Y sin embargo, esto rara vez se toma en cuenta. Lo que hemos observado, no solo nosotras, sino también lo hemos visto en otras investigaciones, sobre todo en Latinoamérica, es que las mujeres que están a cargo de labores domésticas no remuneradas son realmente expertas en la materia, son expertas en aspectos técnicos. Nosotros en el caso del sur de Chile trabajamos con mujeres, hicimos una serie de conversatorios y talleres con mujeres a cargo de estas tareas domésticas y nos dimos cuenta que ellas tienen un conocimiento realmente experto en construcción, en cómo resolver, cómo hacer sus casas más eficientes y cómo hacerlo con los recursos que tengan a su alcance. Uno de los principios de Proyecto Cela es justamente reconocer que el conocimiento fluye desde diversas direcciones y que hay mucho que aprender de las personas que viven y habitan los territorios. La Red de Pobreza Energética organizó conversatorios y talleres con mujeres a cargo de las tareas domésticas en el sur de Chile, y el hallazgo fue que ellas son verdaderas expertas en construcción y en cómo hacer sus viviendas más eficientes. Ventanas de doble vidrio, las termopaneles, entonces tiene eso, tiene la aislación térmica y nos hemos preocupado de todo lo que se va haciendo de a poquito, tratar de irle colocando lo más que sea de aislación. Por ejemplo, la lana de vidrio, el otro, el papel filtro, si es que hay Plumavit. O sea, algunos vecinos botaban la Plumavit, yo iba, se las pedía, le colocábamos Plumavit, después el papel filtro y después la lana de vidrio. Estas prácticas no son solo respuestas improvisadas asociadas a la precariedad, que sin duda la precariedad existe y debe atenderse, sino que son también expresiones de capacidades técnicas desarrolladas a partir de la necesidad, la experiencia cotidiana y una lógica del cuidado. Que también a veces la necesidad de cuidar a los miembros de su familia, mujeres desarrollaron unas capacidades técnicas impresionantes, con mucho cariño, pero también con muchas precariedades. Entonces también hay una necesidad ahí de primero reconocer estos conocimientos, dejar de invisibilizar, dejar de tratar a mujeres en labores domésticas como personas que son ignorantes, sino todo lo contrario, que personas que son expertas en la materia, que son las que mejor conocen qué es lo que hay que hacer en sus casas, cómo se tienen que hacer esas mejoras, pero además también reconocer estas precariedades también, o sea, entender que todo ese conocimiento se desarrolla debido a la falta de acceso a otro tipo de soluciones que puedan ser más adecuadas y que les signifiquen menos carga mental y menos estrés. En su libro, Guardianas del Calor, Paz Araya y su colega Tamara Oyarzún documentaron todo ese conocimiento técnico generado por mujeres a cargo de labores domésticas no remuneradas. Y eso ha sido profundamente conmovedor. Ese interés por aprender, compartir y transformar también se refleja en los espacios de formación. En el curso Soluciones de Edificación y Energía Sostenible con enfoque de género en Latinoamérica, organizado por CELA, la Red de Pobreza Energética y la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía, OLACDE, se inscribieron más de 500 personas. A través de este proceso, se recibieron 95 propuestas de proyectos interesados en trabajar en conjunto. Tengo muchas ganas de ver los proyectos que se seleccionen, de trabajar con ellos y sobre todo de apoyar a sus actividades, a sus productos y sentir que desde el proyecto CELA les aportamos un granito de arena para fortalecer sus procesos. La construcción sostenible no es solo una discusión técnica. Es una red compleja de humanos y otros seres vivos, territorios y saberes que se construyen, se heredan y se actualizan constantemente. Muchas manos trabajando juntas para que un edificio pueda existir y también para que un edificio pueda ser sostenible. Y en este ecosistema, la historia no termina con los diversos actores que participan en el diseño y la construcción, sino con quienes pasarán el mayor tiempo interactuando con esas edificaciones.
sus habitantes. Por otra parte, también pensar en el rol de las personas usuarias. O sea, podemos diseñar, construir las mejores edificaciones súper sostenibles del mundo, pero necesitamos que las personas que están ahí habitando día a día también conozcan de esta bondades, también conozcan de estas prestaciones y utilicen el edificio de la manera en la que fue pensada, ¿no? Para lograr esos consumos optimizados. Pensar en soluciones verdaderamente sostenibles implica que sean accesibles. Lo más efectivo ha sido promover el uso de sistemas pasivos en las edificaciones, que los sistemas pasivos nos permiten dar una respuesta que es asequible, que es costo efectiva para cualquier tipo de edificación. Y utilizando dichas estrategias, nosotros podemos cubrir un gran déficit que hay hoy en día en el sector construcción en toda la región. Podemos asegurar que sean medidas implementables, que sean más costo efectivas, que puedan reducir las demandas energéticas y mejorar el confort. Y esas son medidas que, si se abordan desde un inicio en los proyectos, en la etapa de diseño, son muy convenientes. Pero para que estas soluciones existan, hay barreras estructurales que no se pueden ignorar. Aquí hay que abordar toda la cadena de producción de un proyecto, del obrero juega un papel relevante hasta el que genera la política pública. Todos son importantes acá, pero todos tienen que pasar por este proceso de fortalecimiento de capacidades en toda la cadena de valor, podríamos decir, de un proyecto. Ahora, obviamente está la brecha que siempre tenemos todos, que es el financiamiento. Y en Latinoamérica está muy vinculado a lo que pueda venir de financiamiento internacional, ¿cierto? Que va apoyando todo lo relacionado a adaptación, pero no siempre es posible acceder a dicho financiamiento. Por lo tanto, necesitamos el apoyo de distintas instituciones a nivel local que puedan, por un lado, entregar recursos directos, económicos, para el desarrollo de estos proyectos, y por otro lado, el compromiso del sector público. La importancia del cuidado y de los afectos se hace latente en la construcción sostenible. Entender el cuidado como un principio fundamental en que tenemos que cuidarnos mutuamente las personas, y cómo estas mujeres a través de estas acciones dan un ejemplo de eso, de estar cuidándose entre vecinas, entre amigas, cómo las comunidades se comparten datos, se comparten información sobre cómo hacer sus casas más eficientes. Creo que es algo de lo cual todos tenemos mucho que aprender. Tengo como 4 casas de socorro. Digo, Oli, por favor, podría venir a encender la combustión. No, me encanta. Tiene el título de guardiana. Sí, yo me he autotitulado guardiana del fuego. ¿Cierto? Sí. Tengo amigos que dicen que enciendo fuego debajo del agua. Creo que tener el dominio del fuego es una cosa fantástica. Agradecemos a Montserrat Bobadilla, Paz Araya, María Ángel Mesa y Sebastián Orellana su participación en este episodio. Coordinación de podcast en Proyecto Cela, Catalina Moya. Narración, Salvador Martínez y Angélica Íñiguez. Guión, Angélica Íñiguez. Fact check, Catalina Moya y María Ángel Mesa. Diseño sonoro y mezcla, Salvador Martínez. CELA es un proyecto de la Confederación Suiza y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE. Emisor Cero es una producción de Podcastera MX y Proyecto Cela.